Hola, en este ejemplo vamos a ver cómo agregar recursos dentro de ProModel. Los recursos, como bien recuerdan, son aquellos elementos que nos sirven para poder trasladar entidades entre diferentes locaciones o entre diferentes servidores. En este ejercicio hay que definir, para poder utilizar los recursos, necesitamos definir tres elementos principalmente: las redes de ruta, que es el trayecto que va a seguir el recurso a través del layout. Y esa red de ruta hay que definir al menos estos tres elementos: rutas como tal, que son las conexiones de desplazamiento; las interfaces que nos sirven para vincular los, eh, los nodos de cada ruta con las locaciones donde va a estar llevando la entidad el recurso. Y también podemos definir si entre cada nodo el recurso tardará un cierto tiempo, o vamos a definirlo a partir de la distancia que existe entre ambas locaciones. Esto igual es opcional, por defecto se manejan las distancias. Una vez que tenemos las redes de ruta, tenemos que definir el recurso, que sería una imagen de algún operario, algún trabajador, algún montacargas, algún diablito que sirve para cargar igual tarimas. Bueno, ahí lo podemos definir y le asignaríamos al recurso la red que hemos definido previamente. Por último, se tiene que establecer la lógica de movimiento para indicar que el recurso se va a mover con el comando move y también utilizaríamos una instrucción que es el free. Free me sirve para poder liberar el recurso una vez que deposita la entidad en la locación, o bien si la omitimos, el recurso tendría que esperarse hasta que la entidad termine de ser procesada para posteriormente llevarla a la siguiente estación. En este ejemplo, las instrucciones que vamos a seguir son las siguientes. En principio tendríamos que utilizar o reutilizar un modelo ya previamente elaborado, y sobre ese vamos a agregar los recursos. En este caso en particular, voy a compartir el ejemplo en el que nos estaríamos basando. Y aquí tenemos un sistema con tres máquinas que están de manera paralela recibiendo entidades o piezas de un almacén principal, un almacén inicial. Se procesan de forma paralela, posteriormente se envían a un almacén de producto terminado y de ahí salen del sistema. Los trabajadores tendrían que estar llevando las piezas hacia esas tres máquinas y posteriormente desalojarlas. Entonces, como parte de la actividad, de acuerdo a las indicaciones, primero tendríamos que especificar en redes de ruta los nodos que van a formar parte del sistema. Entonces, esta acción la tendríamos que hacer dentro del layout. Nos vamos a ir a construir redes de ruta y aquí podemos cambiar el nombre de esa red. Vamos a mantener la que está por preestablecido. Comenzamos a generar los nodos. Vamos a dar un clic izquierdo cerca del almacén de entrada, y para concluir podemos darle un doble clic o clic derecho. Aquí voy a utilizar un doble clic. Si se dan cuenta, tenemos nodos que son circulares, los cuales me indican que son aquellos que voy a poder conectar o vincular posteriormente con las locaciones. Con la siguiente, vamos a ver el cursor del mouse cambia de figura. Aquí tenemos una flecha, y cuando aparece ya con un cuadrito, le damos clic para que queden vinculados todas las redes de ruta, porque si no va a haber separación y el recurso no va a poder trasladarse o moverse entre diferentes redes. Igual aquí le damos doble clic para finalizar, generamos el siguiente, cambia la forma del cursor. Eh, Voy a hacer aquí a pensar que hay una pared entre la entrada y la máquina 3. Entonces yo puedo darle un solo clic izquierdo, no doble clic como le he estado haciendo en las anteriores, un solo clic izquierdo para generar segmentos pequeños, y pueda yo hacer para evitar un camino, para evitar alguna pared. Y ahora sí, para concluir, aquí le doy doble clic. La diferencia entre estos nodos es que los internos son nodos en forma de cuadrado,
Y esos cuadros solamente me sirven para poder generar conexiones y hacer un estilo de vuelta alrededor de algún objeto que pudiera estar obstaculizando entre ambas locaciones. Entonces, aquí, para poder hacer ya la conexión, posteriormente vamos a utilizar los nodos que son circulares, no los cuadrados. Los cuadrados no se pueden conectar con las locaciones. Siguiendo la ruta, aquí vamos a generar ya la conexión, igual cuando cambia el cursor. Le damos doble clic. En la siguiente, cuando cambia el cursor, clic izquierdo. Y como este nodo ya existe, con un solo clic es suficiente para poder conectarlo. Y por último, en la parte inferior, voy a hacer algo parecido, dando solo clic izquierdo para que se dé una secuencia de conexiones. Y al final simplemente le doy un clic sobre el nodo existente. Hasta este punto ya hemos generado las, los nodos correspondientes a la red de rutas. Si recuerdan, dentro de las opciones, bueno, aquí podemos ver dentro de este cuadro de diálogo, tenemos los nodos N1, N2, que es la primera que generamos, este que está en amarillo, de N1, N3, que es el segundo, y así sucesivamente. La tercera columna me indica si en este segmento va a ser unidireccional o bidireccional. En este caso, por defecto se maneja bidireccional, que significa que de este nodo puede ir el recurso y por aquí mismo puede regresar. Si lo declaramos como unidireccional, solamente pudiera ir en un solo sentido, pero no puede regresar por ese mismo. Y como les comentaba, por defecto están las distancias entre cada uno de estos nodos. De acuerdo a la práctica, les voy a mostrar las instrucciones. De acuerdo a la práctica, aquí me dice que debemos definir un tiempo de 3 minutos. Entonces, para definir 3 minutos, nos vamos a redes TV y ahí en esa opción, que lo tenemos en la parte superior de diagonal V, le doy clic y le ponemos donde dice tiempo, porque va a ser en lugar de velocidad y distancia, ahora sería tiempo. Cambia el título del encabezado y ahora aquí le voy a poner a todos el valor de 3 para que se manejen 3 minutos de recorrido entre cada uno de los nodos. En ese momento ya hice el cambio. ¿Ok? Entonces ya cambiamos tiempo, ya agregamos las redes de ruta y lo que sigue, el tercer elemento dentro de redes de ruta son las interfaces. Aquí tenemos el título de interfaces, le doy clic, me cambia el cuadro de diálogo que tenemos en la parte inferior izquierda, donde voy a vincular ahora los nodos con las locaciones. Y es algo muy sencillo, porque solamente le doy clic izquierdo sobre el nodo y si se dan cuenta me genera una línea punteada y le doy clic izquierdo sobre la locación que está ahí cerca. No tenemos que buscar locaciones alrededor ni alejadas. Es de hecho la locación que está ahí cerca, por eso generamos nodos circulares cerca de cada locación. Y aquí ya me genera el primer registro, el nodo 1 se vincula con la locación de entrada. Hacemos lo mismo con el resto de las locaciones, conecto el nodo, clic izquierdo y clic izquierdo sobre la locación. Ahora me vinculo a la máquina 2, clic izquierdo sobre el nodo, clic izquierdo sobre la máquina 2, clic izquierdo sobre el nodo, clic izquierdo sobre la máquina 3, clic izquierdo sobre el nodo y clic izquierdo sobre la última locación que es la salida. Entonces, esa primera parte ya está definida, el tiempo, los nodos con las redes y las interfaces donde vinculo cada locación con el nodo correspondiente. Posteriormente, aquí en las instrucciones me dice que en recursos, definir un recurso del tamaño apropiado, vamos a asociar la red que acabamos de hacer y vamos a ponerle que regrese al home cuando se libere. Eso de regresar a home significa que el trabajador regrese a un nodo en particular para que continúe esperando trabajo y no se encuentre en algún otro lugar sin estar trasladando ninguna pieza. Entonces, lo recomendable es que se encuentre siempre cerca de la locación donde va a estar él recibiendo las entidades. Por lo tanto, vamos a ir ahora a construir recursos. Vamos a escoger alguna imagen
los que tenemos aquí. Me genera la imagen. Podemos agrandarla, podemos ponerla más pequeña. Vamos a ponerle trabajador. Unidades dejamos en 1, tiempos muertos no definimos nada, estadísticas las que están por defecto. Y en especificaciones es donde colocamos, le doy clic al título y seleccionamos la red que acabamos de hacer, que es la red 1. Y aquí mismo también es donde definimos el home, que dice regresar a home si está libre, lo selecciono y aquí por defecto está el nodo 1, que es el primero que definimos cerca de la entrada. Los demás parámetros los dejamos como están ya por defecto. Presionamos OK. Ya que definimos el recurso y le asignamos la red, vamos a hacer la tercera parte de para definir estos recursos y nos vamos a ir a procesos. En procesos ya tenemos las conexiones de donde las piezas van hacia las 3 máquinas de manera paralela. De ahí salen hacia la locación salida y luego salen del sistema. Lo que tendríamos que hacer, nos vamos al primer registro que va de entrada hacia las 3 máquinas y en lógica de movimiento le damos clic al título y seleccionamos el martillo que es construir. Ya en el martillo construir seleccionamos la opción de Move With. En Move With nos aparecen los parámetros en la parte superior. Le doy clic al recurso y automáticamente ya me aparecen los recursos que he definido. En este caso solamente es uno. Le doy clic al recurso. Posteriormente, el otro parámetro es prioridad. Lo dejamos, es opcional, no hay problema. El tiempo también no lo utilizamos. Y el último que comentábamos es el de en free, para que el trabajador al dejar la pieza vaya y busque otro trabajo. Le damos clic a en free, en la parte superior ya se observa cómo está la instrucción, le damos posteriormente el botón pegar, luego cerrar para cerrar el cuadro de diálogo, ya tenemos aquí la instrucción para mover el trabajador. Si ya tenemos conocimiento del uso de los comandos, podemos escribirlos directamente, sin necesidad de ir a la opción del martillo e ir seleccionando elemento por elemento. En este caso, como todos van a moverse con el mismo trabajador, puedo copiar y pegar esta misma instrucción en los otros registros. El único que no tendría el comando de move with son aquellos que van hacia exit, porque como el recurso se encuentra vinculado a una entidad, si la entidad sale, va a marcar un error porque el recurso también está vinculado a esa entidad. Entonces, llegamos aquí a salida. Este último de salida que va hacia exit es donde ya no le vamos a agregar la instrucción. Pero los que siguen, esos que tenemos aquí, para la pieza 2, sí le vamos a agregar la instrucción de move with, al igual que los que van hacia la salida. Utilizamos también para máquina 3 y ese de salida hacia exit ya no hay necesidad de colocarlo. Y una vez definidos eh, la lógica de movimiento, si vemos las instrucciones, nos piden, bueno, aquí liberar el recurso, con den free, eso ya lo colocamos ahí, guardar el archivo, correr el modelo y observar el comportamiento. Vamos a guardarlo y corremos el modelo. Ahí podemos observar, voy a reducir la velocidad, ahí podemos observar el trayecto que realiza ese trabajador a lo largo del modelo de simulación. Y eso sería para poder agregar recursos dentro de su modelo.